Bueno, ya estoy grabando, voy a compartir. Bueno, quiero que antes de continuar voy a designar a una persona. El que quiera hablar, habla, pregunta lo que quiera, ¿vale? Pero voy a designar a alguien para que, si se me llega a ir el audio, me avise. Para yo no seguir y luego tener que devolverme, ¿no? Melisa Gómez. Melisa, ¿me escuchas? Sí, profe, Bueno, sí lo entonces, escucho. si en algún momento se me llega a ir el audio por algo, tú me avisas para yo parar y tratar de solucionar. En el grupo anterior no se me fue el audio en ningún momento. O sea que probablemente no necesitemos nada. Ah, bueno, profe, Ok, yo le aviso. vale, patología osteoarticular. Este tema, me imagino que muchos de ustedes tienen las presentaciones, no me preocupa, no me incomoda, porque igual tampoco ha cambiado. Este es un tema que desde hace 20, 30, 50, 100 años nunca cambia. Hay ciertas cositas puntuales que han evolucionado, que han mejorado, pero bueno, eso yo se lo voy diciendo en el momento que aparezca. Pero tengan en cuenta que esto es lo mismo que hace muchísimos años y que lo que sabe alguien de hace mucho tiempo, puede haber cambiado un nombre y tal, pero la esencia y todo es exactamente lo mismo, es de las cosas que menos ha evolucionado en los últimos años en la medicina. Vamos a ver inicialmente los tumores óseos, posteriormente tumores de tejidos blandos y finalizaremos con tumores articulares que existen. Hay tumores articulares. Si en algún momento, como pasó con la clase de pulmonar, llegan a ver que voy muy rápido porque yo me emociono y voy rápido, me dicen, no, que prefiero dejar parte final pendiente y más bien que lo primero, que es lo más importante, lo entiendan bien. Tumores óseos. Nosotros cuando nos enfrentamos a los tumores óseos hablamos de tumores originados en el hueso. Aquí no contamos tumores metastásicos al hueso, ni contamos tumores que se originaron en el tejido blando y se fueron al hueso, no. Son tumores que se originaron dentro del hueso. Nosotros los tumores óseos los clasificamos de dos maneras, de muchas maneras, pero yo creo que estas son las más didácticas. Primero miramos si el tumor produce cartílago o si produce hueso, porque los tumores cuando se originan dentro del hueso pueden producir cartílago, hueso, pueden producir tejido fibroso, pero estos son los más frecuentes y de acuerdo a las características histológicas nosotros definimos si el tumor es benigno o es maligno, ¿sí? Entre los tumores que producen hueso tenemos tres benignos muy importantes. Tenemos el osteoma osteoide y tenemos el osteoblastoma. Y el maligno de este grupo de tumores es el osteosarcoma, que es el más conocido que considero yo. En cuanto a los que producen cartílago, tenemos cuatro benignos. Tenemos el osteocondroma, tenemos el condroblastoma y el fibroma condromixoide, que solamente lo voy a mencionar, no les voy a mostrar imágenes ni nada porque es muy infrecuente. Y en los malignos de los que producen cartílago tenemos el condrosarcoma, ¿vale? Hay otros tumores que no tienen ninguna de estas características, es decir, no producen cartílago ni producen hueso, y entre esos está el sarcoma de Ewing, que es un tumor que se considera como neuroectodérmico, que es un tumor frecuente en población pediátrica, y tenemos el tumor de células gigantes, que es un tumor benigno, agresivo localmente, que es frecuente. O sea, normalmente la gente no lo conoce, pero cuando ya uno está en clínica lo encuentra. Otra manera de clasificarlos también es si, por ejemplo, nosotros encontramos elementos hematopoyéticos, podemos encontrar el mieloma o el linfoma, por ejemplo. Si nosotros lo que vemos que el tumor produce es tejido fibroso, podemos encontrar fibromas nosificantes, fibromas desmoplásicos, y hay otros tumores que son originados en restos notocordales en el desarrollo embrionario. Entre esos tenemos el tumor notocordal benigno y el maligno, el cordoma. Esto suena así como mucho, mucho, pero bueno, a medida que lo vamos viendo, lo van entendiendo y yo creo que es más fácil que se les vaya quedando. Cuando nosotros nos enfrentamos a un tumor óseo, hay muchas cosas que es importante tener en cuenta. Y primera premisa, ningún tumor óseo es igualito al de al lado. O ningún tumor óseo es igualito al del paciente que está en la misma sala. No. Los tumores óseos dependen tanto para diagnóstico como para pronóstico de la edad del paciente, del hueso que se encuentra afectado, de la localización del tumor dentro del hueso y de las imágenes radiológicas, de los hallazgos radiológicos que tenga el tumor. Todo eso me ayuda a mí como patólogo, que finalmente soy el que doy el diagnóstico, para configurar el diagnóstico definitivo de un paciente. Por eso es importante que ustedes, que van a ser los futuros traumatólogos, los futuros cirujanos ortopédicos, los futuros oncólogos de ortopedia, sepan esto.
Es importantísimo. Uno sin esto no puede hacer un diagnóstico y se quedará sin el diagnóstico el paciente, porque para el diagnóstico hay que tener en cuenta todo esto. Dentro de la ubicación del hueso, los tumores, de acuerdo a la ubicación dentro del hueso, depende más o menos el tumor que yo voy a pensar. Por ejemplo, hay tumores que son muy epificiarios, por ejemplo, el condroblastoma y el tumor de células gigantes. Entonces, cuando yo encuentro un tumor epificiario en una persona de una edad media, alrededor de una articulación grande, lo primero que yo tengo que pensar es en esos dos tumores. El condroblastoma, que es un tumor productor de cartílago benigno, y el tumor de células gigantes, que también es un tumor benigno. Ambos son benignos, pero tienen o podrían potencialmente tener agresividad local, pero no tienen riesgo de metástasis. Cuando yo encuentro un tumor en la diáfisis, sí, hay que pensar en un sarcoma de Ewing, si además tiene características malignas y si es población pediátrica, en un osteoma osteoide, si es un tumor con características radiológicas benignas, y en el condroma, si es un tumor con características benignas, pero que radiológicamente simule producir cartílago. Y cuando yo encuentro un tumor metafisiario, yo tengo que pensar en el osteosarcoma y en el osteocondroma. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero es importante que sepan eso, que no es lo mismo la ubicación dentro del hueso, que los tumores tienen preferencia por sitios específicos dentro del hueso. En el hueso nosotros tenemos la diáfisis, tenemos la metáfisis y tenemos la epífisis dentro del hueso. La epífisis es la zona más distal, la metáfisis es la que está entre la diáfisis, que es más central, que es la zona media, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros encontramos los tumores y la ubicación nos orienta hacia ciertos tipos específicos de tumores. En cuanto a la radiología, nosotros tenemos que tener en cuenta, o el radiólogo para poder decirnos, porque normalmente el radiólogo es el que nos dice, a mí me parece tal cosa. Nosotros tenemos que tener en cuenta el borde de la lesión, el patrón de destrucción de la lesión, si destruye o no destruye, la matriz que produce. Los radiólogos pueden ver cuál es la matriz que está produciendo el tumor, el estado de la cortical del hueso, si está rota, si está indemne, si está comprometida, si tiene reacción perióstica, la extensión extraósea, si el tumor se salió del hueso y se fue a los tejidos blandos. Todas esas son características que le ayudan a uno a pensar en el diagnóstico y en el posible pronóstico que pueda tener el paciente. En cuanto a Profe, las... una pregunta, Dime. qué pena. O sea, los tumores óseos siempre tienen que, pues cuando son agresivos, tienen que tener extensión a tejido blando o es más, o sea, o es posible que hagan metástasis a otra parte sin tener presencia en el tejido blando. Depende del tumor. Hay tumores que pueden quedarse dentro del hueso, pero son tan agresivos per se que pueden dar metástasis. Hay otros que tienen una agresividad más local. Hay otros que cuando ya rompieron la cortical del hueso y se fueron a los tejidos blandos ya tienen metástasis, por ejemplo, a pulmón, que es un sitio donde más metastatizan los sarcomas, por ejemplo. Vale, gracias. Una pregunta, Dime. a qué se refiere usted con matriz? La matriz, lo que pasa, ¿te acuerdas cuando yo hablé de la clasificación y yo les dije que De los que producen de lo hueso que produce? y... Exacto, entonces el radiólogo cuando lo ve, el radiólogo me puede decir a mí, este tumor produce cartílago. Entonces yo ya pienso en los condrales. Me dice, este tumor produce osteoide. Entonces yo pienso en el osteosarcoma, pienso en el osteoblastoma, ¿me entiende? Sí, El señor. radiólogo me dice, lo que produce parece tejido fibroso. Entonces yo pienso en el fibrosarcoma, en el histiocitoma fibroso maligno, eso, a eso me refiero a la matriz. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, el estado de la cortical, si está intacta, si está adelgazada, si está festoneada, si está perforada, todas esas características ayudan al radiólogo a pensar en algún tipo específico de tumor. La reacción perióstica que tenga el tumor también, si forma un triángulo de Codman, por ejemplo, el triángulo de Codman es una reacción perióstica en el periósteo, valga la redundancia, que es típica del osteosarcoma, por ejemplo. Y si hay una extensión extraósea, si el tumor ya se fue para otro lado, pues lo más probable es que sea maligno o si hay masa en tejido blando. Un tumor benigno no debería teóricamente romper la cortical del hueso e irse al tejido blando, por ejemplo, con ciertas excepciones. Por ejemplo, los tumores condrales benignos de los huesos tubulares de manos y pies pueden romper sin ser malignos, pero ¿saben por qué? Porque como el espacio es tan pequeño, entonces ellos crecen siendo benignos, rompen la cortical del hueso de la mano, pero como es tan pequeño el hueso y no hay espacio para donde irse, lo pueden romper, pero histológicamente no son malignos. Por ejemplo, y aprovecho esto para decirles algo, los tumores óseos y de tejidos blandos tienen muchas generalidades, casi todos cuadran dentro de un patrón, pero hay matices y hay excepciones. Entonces ustedes nunca
Si les dicen que, por ejemplo, un osteosarcoma en la mandíbula, no piensen que no es así. O sea, sí hay. No es el sitio más habitual de un osteosarcoma, pero yo he tenido varios osteosarcomas en mandíbula. Por ejemplo, que les digan a ustedes que un tumor benigno rompe, normalmente lo que uno piensa es que si un tumor rompe el hueso no es benigno, pero hay tumores benignos que rompen el hueso. Ya les di un ejemplo que era el condroma, que es un tumor condral benigno, pero por ejemplo también el osteocondroma, que es otro tumor condral benigno, puede romper, bueno, rompe el hueso y no es maligno, ¿vale? Por ejemplo, uno piensa siempre, uy, un tumor que duela es maligno. Sí, es como la premisa que uno tiene, pero hay tumores benignos que duelen. Por ejemplo, el osteoma osteoide. Y no es maligno, es benigno, pero duele porque tiene muchos nervios dentro del tumor. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Vamos a comenzar con los osteogénicos, con los que forman hueso. Entonces tenemos entre los benignos, tenemos el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Y en los malignos tenemos el osteosarcoma. El osteoma. El osteoma es un tumor que se presenta característicamente en huesos planos de la cabeza, ¿sí? Principalmente en la frente. En la frente es muy habitual ver los osteomas. Los osteomas son como protrusiones, son como zonas esclerosas del hueso que forman un tumor que es totalmente benigno. El tratamiento es resección quirúrgica y ya está, no hay que hacerle nada más. Y que son muy habituales en esta presentación, en esta localización, y los observan frecuentemente los cirujanos de cabeza y cuello. Los neurocirujanos son las personas que más se dedican a operar este tipo de tumores. Miren, un corte transversal de un osteoma, ¿sí? Acuérdense, osteoma no es lo mismo que osteoma osteoide. El osteoma es este, que es característico de huesos planos de cabeza y cuello, que es un hueso escleroso. El osteoma osteoide es otra historia que ya les voy a contar. Histológicamente se caracteriza porque es un hueso que tiene mucha esclerosis y que tiene mucha separación de los canales de Harps, de los osteocitos, ¿sí? Pero que es una esclerosis ósea realmente. Lo que pasa es que forma una masa que se manifiesta como un tumor, pero es esto, no tiene ningún riesgo de recidiva, no tiene ningún riesgo de malignidad, más una cuestión estética. El osteoma osteoide, que no tiene nada que ver con el anterior, es un tumor más de población pediátrica. Dime. En el osteoma, porque el hueso, o sea, porque el tumor no forma, o sea, no adopta la forma del hueso normal. No, o sea, a ver, hay desórdenes genéticos, muchos no encontrados, no estudiados, que no han sido definidos claramente, en los cuales hay proliferación de algún componente tisular o de algunos componentes tisulares. Por ejemplo, vamos a ver otro más adelante que todavía al día de hoy hay teorías por qué se forman, pero en este caso es como un proceso reactivo, más que O sea, tumoral. mi pregunta va es como si se origina de células del hueso de plano de la cabeza, no debería pues como tener esa configuración como diploide. ¿Configuración de qué, perdón? Como diploide, la disposición que tienen los huesos planos pues de la cabeza como en sándwich. No, realmente no, porque en este caso lo que prolifera es la capa externa del hueso, pero no, realmente no. Ah, Realmente lo que se produce es matriz ósea, que la matriz ósea es una matriz esclerosa, vale, vale. Gracias. ¿vale? Bueno, el osteoma osteoide es un tumor que es de personas más jóvenes, el anterior era de gente adulta, ¿vale? Uno normalmente no va a ver un osteoma en un niño, el osteoma es de gente adulta mayor. Bueno, el osteoma osteoide es un tumor que es más de niños, de gente joven, adolescente, más frecuente en hombres que mujeres, y esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Los tumores óseos en general son más frecuentes en hombres que en mujeres, ¿vale? Y más o menos en una relación que va de 1,5, 1,6 a 2. O sea, siempre más en los hombres que en las mujeres. El osteoma osteoide tiene predilección por huesos de las extremidades, ¿sí? Principalmente miembros inferiores, y hasta el 50% pueden afectar fémur o tibia con compromiso cortical, y esta es una característica importante. Este es un tumor cortical, no es endomedular. Es un tumor que está alojado sobre la cortical del hueso. Son lesiones dolorosas porque tienen mucho dentro de la configuración histológica del tumor, tienen algunas estructuras nerviosas pequeñas, y que es un dolor que es de predominio nocturno y que mejora con AINES. Son tumores pequeños y esta medida es súper importante, miden menos de 1 centímetro, ¿sí? Son tumores ubicados en la superficie cortical, en este caso la superficie sería hacia allá, lo que pasa es que está un poco más metido aquí,
Pero el tratamiento quirúrgico no es la resección del hueso. Lo que pasa es que este es un hueso que se quitó por otra razón y se encontró un osteoma osteoide. Pero el tratamiento del osteoma osteoide es resección quirúrgica de la zona central, que es esta zona que está aquí, que ahora les muestro histológicamente de qué está compuesta, que se llama nidus, N-I-D-U-S, como el nido, como un nido en latín, ¿vale? Nidus. Acuérdense, menos de 1 centímetro. Y es importante porque el osteoma osteoide histológicamente es indiferenciable del osteoblastoma. Lo único que a nosotros como patólogos nos ayuda a diferenciarlo es el tamaño y la clínica y la radiología, pero el osteoma osteoide y el osteoblastoma histológicamente son muy parecidos. Un esquema de un osteoma osteoide en la superficie, en la cortical de un hueso, histológicamente están compuestos por trabéculas óseas inmaduras, y eso es importante porque es un hueso prácticamente que no producido eficazmente. Si esto es como un osteoide, la matriz es muy edematosa, todo esto que está aquí es edematoso, mucho eritrocito, ribete osteoblástico y algunas estructuras nerviosas que aquí no se hacen visibles, pero que con alguna tinción inmunistoquímica para nervios podría hacerse visible. Más o menos lo mismo, trabéculas óseas inmaduras irregulares, ¿sí? Todo el tiempo lo mismo. En algunas ocasiones pueden tener células gigantes osteoclásticas, ¿sí? Y este es el cuadro histológico de un osteoma osteoide. Acuérdense, tumor benigno, tratamiento definitivo es la resección del nidus. Terminamos este tumor y nos vamos al osteoblastoma. El osteoblastoma es un tumor que se presenta en gente un poco mayor que el osteoma osteoide. El osteoma osteoide es más de niños. El osteoblastoma es de gente que puede llegar hasta el 3er decenio de la vida, igualmente, hombre más frecuente que las mujeres. Característicamente tiene predilección por los huesos de la columna, y esta es una cosa muy importante porque siempre que uno encuentre un tumor en la columna, en huesos de la columna con características histológicas benignas, hay que pensar siempre en un osteoblastoma. A diferencia del anterior, son lesiones no dolorosas y miden más de 1 centímetro de eje máximo, ¿sí? Entonces acuérdense, gente un poco mayor, ubicada en la columna, no dolorosas, características histológicas, perdón, radiológicas de benignidad y que midan más de 1 centímetro, hay que pensar en un osteoblastoma. Histológicamente, bueno, Una pregunta, radiológicamente, dime. porque el influjo hormonal hace que haya más predisposición en hombres que mujeres. Para los tumores óseos en general, Sí, señor. no, realmente no son las hormonas, son más características genéticas. Mm, De hecho, por ejemplo, el sarcoma de Ewing es más frecuente en hombres que en mujeres, y el sarcoma de Ewing está asociado a un reordenamiento genético entre el cromosoma 11 y el 22. Entonces son más características genéticas del género como tal que cuestiones hormonales. listo, profe. Profe, pero ese, por ejemplo, ese reordenamiento genético, eso suele ser, o sea, suele ser un patrón muy arraigado familiar, o sea, como que varias personas en la familia lo tengan, o suele ser más de nuevo y por de malas. Normalmente es más de novo. Por ejemplo, en el sarcoma de Ewing, que está el EWSR1, es más esporádico. Por ejemplo, en el sarcoma sinovial, que es más el SYT, que es entre el cromosoma X y el 18, es más de malas. Pero, por ejemplo, hay unos, por ejemplo, el síndrome de Maffucci o el síndrome de Ollier o la neurofibromatosis, que son alteraciones genéticas en el gen NF1, sí son más familiares. Entonces, depende Vale, del tumor y de la alteración. vale, gracias. ¿Vale? Ok. Bueno, el osteoblastoma, la lesión aquí en este caso está ubicada más en este hueso de la columna. Miren la lesión por un TAC, otra lesión de un osteoblastoma en una columna, en un TAC. Tenemos histológicamente el osteoblastoma, acuérdense, muy parecido al osteoma osteoide histológicamente. O sea que si ustedes a mí me mandan un osteoma osteoide, me mandan un osteoblastoma sin ningún tipo de información histológica, no les voy a poder diferenciar entre los dos, ¿vale? Acuérdense de eso. Todas las características es importante que las digan, las mencionen para poder diferenciar el tumor, hacer el diagnóstico definitivo. Trabéculas irregulares con ribete osteoblástico, una parte medular que está muy edematosa, que tiene mucha hemorragia, alguna célula gigante, vi por aquí, ¿sí? Y en este característicamente no tiene las estructuras nerviosas que son características del osteoma osteoide, pero pues uno ya lo intuye porque el tumor, la ubicación como tal y el osteoblastoma no es doloroso, el osteoma osteoide sí es doloroso. Esto no quiere decir que cuando a ustedes les llegue un niño con un osteoma osteoide,
perdón, cuando les llegue un niño con un dolor óseo muy abrupto, vayan a decir sin radiología que es un osteoma osteoide, váyase para la casa que es benigno. No, puede ser un osteosarcoma. Entonces, siempre hay que tener una radiografía que me muestre que hay un tumor y que me muestre las características del tumor para yo definir si es benigno o maligno, ¿vale? Que no les vaya a pasar que cuando ustedes estén como médicos generales manden a algún niño para la casa y aparezca luego con las metástasis. Siempre mínimo una placa, una radiografía. Osteosarcoma, pasamos al maligno, ¿vale? El osteosarcoma es un tumor mesenquimal maligno cuyas células neoplásicas producen matriz ósea, y esto es importante que lo tengan en cuenta y ahora les voy a mostrar imágenes. Es el tumor maligno primario más frecuente del hueso, exceptuando neoplasias hematolinfoides, y otra cosa importante es que más o menos 3/4 de estos tumores se encuentran en gente menor de 20 años, o sea que hay 1/4 de estos tumores que se pueden presentar en gente en edad muy adulta, adultos mayores. Y normalmente son personas que tienen alguna patología de base, ¿sí? Enfermedad de Payet, del hueso, por ejemplo, displasias fibroóseas, displasias en los huesos. Esas personas tienen más predisposición a presentar osteosarcomas. Pero 3/4 de los osteosarcomas son en adolescentes, en niños y adolescentes, principalmente hombres, no exclusivamente. Yo he tenido muchos osteosarcomas en niñas. Hay un segundo pico en ancianos, lo que les decía, la relación hombre-mujer siempre va más hacia hombres y se ubican preferencialmente en la metáfisis de huesos largos de extremidades. Una distribución porcentual hasta el 60% en huesos largos alrededor de la rodilla, alrededor de la cadera, menos frecuente en huesos de la pelvis, alrededor del hombro, húmero, y hay un porcentaje muy pequeño que está reservado para los huesos de la cara. Hay que pensar en osteosarcomas en huesos de la cara, principalmente en gente joven. Yo he tenido muchos casos de osteosarcomas en mandíbula. Radiológicamente muy agresivos. Miren, esta es una radiografía lateral donde se observa que el tumor salió del hueso, se fue a los tejidos blandos y tiene este patrón que se conoce como en sol naciente, rota, festoneada totalmente la cortical o incluso llegando casi que a la piel, al tejido celular subcutáneo. Otro osteosarcoma, miren, el tumor rompió por todo lado y todo esto que está aquí es componente tumoral dentro del tejido blando, incluso pudo haber llegado a romper hasta la piel. Otro osteosarcoma, esto es un hueso de la mano, estos son los huesos de la mano, miren, rompe por todo lado. Realmente la imagen y la radiología de los osteosarcomas es muy característica, o sea, nunca un radiólogo se va a equivocar con esto y estos pacientes tienen que ir a biopsia y a tratamiento de inmediato. Profe, una pregunta. Dime. Pues viendo esa radiografía, yo pensaría que si yo me tocara eso, debería sentirse duro, ¿no? Porque Claro, seguro. estos son casos muy avanzados, pero también hay osteosarcomas que no han roto la cortical del hueso y están ubicados dentro de la médula. Entonces tú externamente no ves nada. Lo único es que el niño se queja de dolor. Entonces, en esos casos es donde, aquí sí, aquí ya es casi que evidente, yo creo que hasta macroscópicamente, pero en los casos donde no está más avanzado, donde está en estadios más precoces, digámoslo así, donde potencialmente el paciente tendría más posibilidades de tratamiento, ahí es donde hay que diagnosticarlo. De hecho, la mayor parte de los osteosarcomas a mí me llegan para diagnosticar en un estadio temprano, cuando la lesión está endomedular. ¿Cuál es el cuadro clínico normal? Un niño que estaba bien, hizo ejercicio, se cayó, se fracturó, que no debería fracturarse con esa cinemática, y entonces en las radiografías por la fractura es donde le observan los hallazgos del osteosarcoma. Ahí es donde lo biopsian, a mí me llega la biopsia pequeña, es donde yo les digo que es un osteosarcoma. Pero si el niño no se hubiera caído, no se hubiera fracturado, llegaría a este punto. ¿Vale? Vale. Ok. Macroscópicamente, miren, es este hueso, está aquí, esto sería lo que es el hueso, se rompió, el tumor se salió, fue a los tejidos blandos, más o menos lo mismo pasa aquí. Es un tumor que tiene una tendencia grande a romper el hueso porque, claro, crece tanto que pues no puede estar dentro del hueso, se sale a los tejidos blandos y puede incluso romper la piel. A mí me ha llegado casos de amputaciones donde la piel está rota porque el tumor se sale por la piel. Esto es un osteosarcoma. Histológicamente, la descripción que yo les hacía al inicio, que era un tumor mesenquimal maligno productor de material osteoide o de hueso, es esto, miren. Las células malignas son estas que están aquí. Son unas células que tienen atipia, tienen mitosis, tienen aumento de la relación núcleo citoplasmático y que tratan de producir hueso.
Esto que está aquí es osteoide. El osteoide es un material fibrilar, eosinófilo y amorfo. Esto es un intento de estas células tumorales de producir hueso, pero es un intento fallido. Estas células nunca van a producir un hueso maduro. Entonces, por eso es que este tumor se clasifica dentro de los productores de hueso. Ahora sí entienden cuando lean un informe de un osteosarcoma. Las células las describen, como las describan, que son atípicas, son redondas, porque hay muchas variantes histológicas también. Pero lo importante es eso, que las células neoplásicas son estas, son mesenquimales malignas de fondo y que producen osteoide. Otra variante, dime. Pero entonces si no produce pues hueso como tal, hueso bien producidito, no se siente duro. El tumor. Ajá. Lo que pasa es que eso lo produce en diferentes grados. Esto, el osteoide nunca, nunca, nunca va a llegar a ser un hueso maduro, ¿vale? Nunca. El osteoide siempre es un hueso inmaduro. Es como, de hecho, cuando uno estudia la osteogénesis, cuando uno estudia la osificación encondral, más que todo la encondral, más que la intramembranosa, hay una fase que se llama osteoide, ¿sí? Y es eso, lo que pasa es que es un osteoide que sí progresa hacia hueso maduro. Entonces, dependiendo de la cantidad que el tumor tenga, uno puede encontrarlo duro o no. Yo he tenido osteosarcomas donde toca hacer muchos cortes y muchos niveles histológicos para encontrar un solo fragmento de osteoide y poder tener todas las características histológicas y decir que es un osteosarcoma. Hay casos donde lo más llamativo es el osteoide. Entonces depende, cada caso es único. No sé si me hago entender. Sí, gracias. Ok. En este caso es un osteosarcoma variante epitelioide, epitelioide por la forma redonda de las células. Este es un osteosarcoma, tiene el osteoide, tiene las células malignas de fondo que se llama osteosarcoma rico en células claras. Y este es un osteosarcoma que además de todas las características anteriores se acompaña de muchas células gigantes multinucleadas tipo osteoclástico y se llama osteosarcoma rico en células gigantes. Entonces, no quiero que ustedes se aprendan las variantes, no les voy a poner una foto y les voy a decir qué variante histológica es esta, pero sí que sepan que hay muchas variantes histológicas. Al final el pronóstico es más o menos el mismo, ¿sí? Pero que ustedes sepan que existen las variantes histológicas de algo muy grande que se llama osteosarcoma, ¿ok? Tumores condrogénicos. Cambiamos de capítulo, nos vamos a los tumores que producen cartílago. Y tenemos entre los benignos el osteocondroma, el condroma y el condroblastoma. Y el representante maligno es el condrosarcoma. El osteocondroma también se conoce como exostosis o como exostosis osteocartilaginosa y es un tumor que tiene una clínica muy, muy particular y muy llamativa que uno cuando lo ve la primera vez ya nunca se le olvida. El cuadro clínico es un niño o un adolescente, hombre principalmente, aunque yo también he visto en mujeres, y es un niño que llega con una masa, una proliferación que le creció durante mucho tiempo, muchos años, alrededor de la rodilla, o puede ser en el fémur o puede ser en los huesos inferiores. Y es una lesión dura, no dolorosa, exostótica que nunca rompe la piel y está allí y no duele. Uno se la toca al niño y no le duele y esa es la lesión. Es una lesión benigna. Por eso les digo, uno pensaría, si uno tiene en cuenta todo lo que normalmente conoce, uno pensaría que es un tumor maligno. Pues ese no. Ese es un tumor benigno que es una proliferación benigna tapizada por cartílago que está unido al hueso subyacente por un pedículo óseo y que característicamente tiene asociación con síndromes genéticos que producen osteocondromas múltiples, ¿sí? Se ubican en la metáfisis de huesos largos, o el otro tumor que se ubica en la metáfisis es el osteosarcoma. Se ubica en la metáfisis de huesos largos, especialmente alrededor de la rodilla, y es en población joven principalmente. Miren la imagen radiológica, miren la rodilla, y este tumor está aquí. Es un tumor que crece durante muchísimo tiempo. La mamá normalmente le dice a uno, como 5 años. Cuando se le hace la radiografía es esto, ¿sí? Hay teorías, como lo que hablábamos con la primera persona que me preguntó del osteoma, hay teorías que hablan y dicen que es por la gravedad, por la presión ejercida continuamente sobre la rodilla y esto se produce como un proceso reactivo desde la cortical del hueso. Está compuesto por cartílago, por hueso y por médula hematopoyética que tiene conexión con la médula hematopoyética del hueso sobre el cual subyacen y que está unida por un pedículo. Importante. Si alguno de ustedes se va a dedicar a esto, por favor, cuando opere un osteocondroma, trate de operarlo completamente desde el pedículo y trate de sacarlo completico. ¿Por qué? Porque los tumores condrales benignos tienen una tendencia, no,
Los tumores condrales benignos pueden potencialmente malignizarse y producirme un condrosarcoma. Y hay características clínicas, medidas que uno debe tomar en un osteocondroma para definir si esto deja de ser un osteocondroma y se convierte en un condrosarcoma. ¿Me siguen o se perdieron? Yo sé que son muchos términos y que pueden confundirse. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ok, en los tumores óseos no es habitual que un tumor óseo benigno se me convierta en maligno. En los condrales no es habitual, pero puede pasar. O sea que en los condrales uno puede tener un osteocondroma que es benigno y si evolucionó, puede dispararse y volverse un condrosarcoma, que es el representante maligno de este grupo. Histológicamente, lo que les decía, un componente condral en continuidad con hueso, con osificación en condral y que se comunica con la médula hematopoyética y que puede estar unido mediante un pedículo al hueso sobre el cual está originado. Aquí aprovecho para decirles ciertas características histológicas que es importante en el tejido condral tener en cuenta para definir malignidad. En el tejido condral hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, aumento de la densidad celular. Aumento de la densidad celular es que yo tenga más células de lo normal por área. Eso me hace pensar que ese tumor es maligno. Segundo, aumento del tamaño nuclear de los condrocitos. Si yo veo que esos condrocitos son muy grandes, los núcleos son muy grandes, más grandes de lo habitual, yo tengo que comenzar a pensar que eso es maligno. Y si yo tengo binucleaciones, es decir, que cada condrocito de este comience a presentar 2 o más núcleos y que además esos núcleos tengan mitosis, yo tengo que comenzar a pensar histológicamente que eso es maligno. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del osteocondroma. Si yo comienzo a observar todas esas características en este componente condral del osteocondroma, que habitualmente no debería tenerlo, porque teóricamente el osteocondroma es benigno, se me fue para el lado maligno y entonces ya tengo un condrosarcoma originado sobre un osteocondroma que es un tumor benigno. ¿Me siguen? Sí, profe. Pero yo tengo Ok, una pregunta. dime. Esa binucleación que usted menciona no podría asemejar grupos isógenos. ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. Pues, profe, si mal no recuerdo, cuando vimos histología, se supone que en el cartílago, Ujú. uno, pues en el cartílago hialino uno puede ver grupos isógenos que son, pues, como varios condrocitos unidos que comparten Sí, sí, una claro, sola. uno puede verlo. Por ejemplo, mira, en el cartílago, cuando uno recibe biopsias de hernias discales, uno lo ve. Lo que pasa es que es sumar todo, ¿no? Es sumar las binucleaciones, es sumar el aumento de la densidad celular, es sumar bi o más nucleaciones, porque uno puede encontrar hasta 4 o 5 núcleos, que eso ya es totalmente anormal, y que uno comience a encontrar mitosis. Y además, por ejemplo, en el caso del osteocondroma, que este capuchoncito condral mida más de 2 centímetros. Cuando esto mide más de 2 centímetros así, entonces uno ya comienza a buscar porque puede ser maligno, ¿vale? Vale, vale. Entonces Gracias. es sumando todo eso, pero no simplemente una binucleación o dos binucleaciones y sin el resto de cosas, no. Sería súper arriesgado decir que es un condrosarcoma. Por eso es importante que cuando saquen esto lo manden completo. Hay cirujanos que lo mandan a pedazos. Entonces ya, por ejemplo, el criterio del tamaño se pierde porque llega hecho pedazos. Condroma. Condroma es el segundo tumor condral benigno. Son tumores benignos de cartílago hialino. Cuando se ubican dentro de una cavidad medular se conocen como encondromas y cuando están en superficie se llaman condromas, que de acuerdo a la ubicación pueden ser superiósticos o yuxtacorticales, pero eso da un poco igual para ustedes. Con que tengan claro que dentro de la médula son encondromas y en la superficie se llaman condromas es suficiente. Son tumores de gente un poco mayor que se ubican principalmente en la metáfisis de huesos cilíndricos de manos y pies y que tienen una fuerte asociación a síndromes de condromatosis múltiple, que son la enfermedad de Ollier o cuando se asocian además a hemangiomas, que son tumores benignos vasculares, configuran el cuadro clínico que hay que hacer pruebas para confirmar, pero del síndrome de Maffucci, ¿sí? Miren esto, esto es una osteocondromatosis, perdón, una condromatosis múltiple, miren, un encondroma, otro encondroma, otro encondroma, otro encondroma, mire, en una sola mano, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo al inicio les dije que el hecho que un hueso rompa, que un tumor rompa el hueso, normalmente uno piensa que puede ser maligno, pero hay excepciones. Por ejemplo, los condromas, encondromas en este caso,
de los huesos tubulares de manos y pies, uno les acepta que rompan la cortical sin que necesariamente tengan características histológicas de malignidad. ¿Y por qué? Porque son espacios muy reducidos. Entonces, cuando el tumor crece, puede romper. Pero son excepciones. Normalmente, cuando un tumor rompe la cortical, uno piensa que es maligno, pero en este caso no. Dime. Pues viendo la radiografía, pues me da la impresión de que eso, pues un encondroma disminuiría como la densidad del hueso y haría que la persona sea más propensa a fracturarse. ¿Sí es así o no? Sí, eso es así. Lo que pasa es que uno ver una persona en este estado es muy raro, ¿sí? Normalmente los encondromas son aislados. Es decir, una persona tiene un único tumorcito y que porque hizo un esfuerzo más de lo normal, se fractura, ¿sí? Por ejemplo, escribiendo, que uno normalmente escribiendo a lápiz, pues no se va a fracturar. Entonces, un esfuerzo mínimo, una cinemática mínima le causa una fractura. Cuando uno va a ver, era un tumor condral y si no tiene características histológicas de malignidad, uno dice es un encondroma. ¿Me siguen? Pero sí, estos casos, obviamente, esta persona está en un estado muy avanzado, está muy mal y tiene una tendencia clarísima a fracturarse por cualquier lado. Miren, en este caso, perdón, aquí, un encondroma único. ¿Ven? Mire, por ejemplo, esto es lo habitual, esto es lo que uno encuentra, un encondroma. Obviamente, el tratamiento de esto es un curetaje, esto lo mandan y uno analiza las 3 o 4 características histológicas que yo les dije para definir si esto es benigno o es maligno. Normalmente son benignos. Macroscópicamente, miren, es un hueso que es normal y uno encuentra el tumorcito, el tumor condral dentro del hueso. Histológicamente, miren, un hueso normal dentro del cual está el nido del tejido condral y alino. Miren los condrocitos, un núcleo, otro núcleo, a veces se juntan, pero lo importante es que no haya aumento de la densidad celular, que estos núcleos sean pequeños y que no tengan mitosis. Esas características son importantes para uno poder decir que es un encondroma. Y esto es frecuente. Miren, a mí me mandan resecciones por, qué sé yo, por osteosarcomas. Y el paciente tiene el osteosarcoma y al lado tiene un encondroma. Son incidentalomas. Cambiamos de tumor benigno, condroblastoma. El condroblastoma es un tumor infrecuente, pero nosotros en la fundación, como somos sitio de referencia de todo el suroccidente colombiano, pues sí vemos frecuentemente. Son tumores de gente un poco mayor comparado con los anteriores, con el osteosarcoma, por ejemplo, segundo decenio, tercero decenio, hombres siempre más que mujeres, y se caracteriza porque es más frecuente en epífisis alrededor de huesos largos, principalmente en la rodilla, pero uno también puede encontrar en otras ubicaciones. Yo he tenido condroblastomas en vértebras de niños, por ejemplo. Entonces, eso se los menciono para que sepan que hay excepciones siempre, ¿vale? Que siempre hay una regla, pero uno encuentra excepciones y el hecho que uno lo vea en otra ubicación no deja de ser el tumor que uno está viendo. Doctor, una pregunta. Dime. Pues es que me llama la atención que sea em, como un tumor que se dé más en población más grande que los que habíamos mencionado antes. Generalmente los blastomas no son mucho más comunes en niños, como Sí, en general el sí, sí. glioblastoma. Sí, lo que pasa es que estos tumores, miren, más adelante vamos a ver un tumor que se llama cordoma, que es un tumor que se origina en restos notocordales. Entonces son poblaciones celulares que quedaron como silentes y de un momento a otro proliferan. Entonces, por ejemplo, el cordoma, que es de los últimos que vamos a ver, es un tumor que se origina en restos notocordales del desarrollo embriológico. Ellos quedan ahí como quiescentes. Cuando se manifiestan en población pediátrica, son tumores notocordales benignos, que los hay. Y cuando el tumor queda quiescente, pero además está expuesto a muchas mutaciones, a muchas alteraciones, a radiaciones, a todo esto, llega un momento que se pueden activar y se activan como malignos. Entonces, por ejemplo, los cordomas son tumores de gente muy adulta, muy mayor, que son originados en restos notocordales que esa persona tuvo desde su desarrollo embrionario y que mutaron a lo largo de la vida y se manifestaron como malignos. Entonces, sí, lo que tú dices tiene como cierta generalización, pero no siempre, ¿vale? Estos son como Vale. poblaciones celulares que quedaron quiescentes y en algún momento se dispararon. En este caso, el condroblastoma sigue siendo benigno. Ok, gracias, doctor. Bueno, entonces mire, son tumores que están ubicados en la epífisis de huesos largos, principalmente alrededor de la rodilla, pero uno puede encontrar en otro sitio. Son tumores benignos, no causan metástasis, el único potencial o la única agresividad que uno puede encontrar es local.
Macroscópicamente esto, miren, aquí está ubicado muy epificiario y es un tumor que, a diferencia de los anteriores, a pesar de ser condral, no tiene característicamente el cartílago hialino que uno ve normalmente de ese color como moradito. Y la explicación es esta, que es un tumor que está compuesto por sábanas de condroblastos y no tiene esa matriz o ese componente de fondo mixoide que uno normalmente ve, lo que vimos en el condroma, lo que vimos en el osteocondroma, pero igual sigue siendo un tumor condral porque está en la línea de diferenciación condral. Todo esto son condroblastos, no tienen características de malignidad, es un tumor benigno. En este caso, todo está en la sábana de condroblastos y el tumor per se tiene como un intento de osificar y todo esto que está aquí es como una osificación no efectiva. Y esto es, para la semiología de anatomía patológica se conoce como chicken wire, como reja de pollo, y esto ayuda muchísimo para hacer el diagnóstico. Claro que el caso viene orientado siempre, persona segundo, tercer decenio de la vida con un tumor epificiario alrededor de la rodilla. Yo veo esto, no tengo ninguna duda en decir que es un condroblastoma, ¿vale? Condrosarcoma. Ahora nos vamos para el tumor condral maligno, ¿sí? Son tumores formadores de cartílago neoplásico de gente adulta y esa es una característica o una diferencia grande entre el osteosarcoma y el condrosarcoma. El osteosarcoma es más de niños, el condrosarcoma es de gente mayor de 40 años. Nuevamente los hombres más afectados que las mujeres y hay diferentes tipos histológicos como lo habíamos visto con el osteosarcoma, que eso es irrelevante para ustedes. Pueden aparecer sobre un encondroma, un osteocondroma, un condroblastoma, ¿ven? Entonces, son tumores que normalmente son secundarios más que primarios como un osteosarcoma. Un osteosarcoma puede aparecer sobre un hueso totalmente normal. El condrosarcoma tiene tendencia a aparecer sobre un tumor preexistente benigno o sobre un hueso que tiene alguna alteración de base. O se originan o se presentan principalmente en esqueleto central, pelvis, costillas, no como el osteosarcoma, que el osteosarcoma se ubicaba principalmente en huesos largos, ¿sí? Miren, una pelvis totalmente afectada por un condrosarcoma. Yo creo que si uno ve esto, no tiene duda que esto es un tumor maligno que está destruyendo completamente los huesos de la pelvis. No es habitual verlo en los huesos largos, pero también puede verse. Y en ese caso, el tumor afecta segmentos muy largos del hueso. Miren, el condrosarcoma, aquí vemos que es un hueso que está totalmente ocupado por este tumor y yo creo que viéndolo macroscópicamente no hay duda que es un tumor condral, en este caso maligno. Si fuera un encondroma, pues sería un tumor muy bien delimitado, muy pequeño, en este caso no. En este caso es un tumor que vuelvo y les digo, no es habitual verlo en los huesos largos, pero se puede ver, que rompe y sale también a los tejidos blandos como el osteosarcoma. Histológicamente totalmente diferente al osteosarcoma. ¿Recuerdan el osteosarcoma que eran unas sábanas de células mesenquimales malignas? Aquí lo que vemos, el tumor realmente es esto. Esto es el tumor, son estos nidos de tejido condral que cumplen las características histológicas de malignidad, aumento de la densidad celular, binucleaciones, mitosis, todas estas características y que además tienen un patrón destructivo sobre el hueso en el cual están. Es un tumor que se va metiendo y destruye las trabéculas. Miren, un pedacito de trabécula, todo esto eran trabéculas de tamaños normales y el tumor creció y las destruyó. Condrosarcoma, miren esto que está aquí. ¿A ustedes esto se les parece un cartílago hialino habitual? No. Esto tiene un aumento llamativo de la densidad celular. Miren que hay muchísimas células por área tumoral, ¿sí? Otra cosa, las células son mucho más grandes. Esto normalmente cuando uno ve este aumento, un condrocito habitual, el núcleo casi que ni se ve, es un núcleo muy imperceptible. Aquí son más grandes. Hay figuras de mitosis. Entonces, todas estas características sumadas a la radiología me configura el diagnóstico del condrosarcoma. Esta es una variante histológica de muy alto grado del condrosarcoma que se llama condrosarcoma desdiferenciado. Y el concepto de desdiferenciación en general en patología, ¿ustedes lo conocen? ¿No? No, profe. Bueno, esto aplica para muchos tumores, ¿vale? Esto ténganlo en cuenta cuando los hablen de desdiferenciado. Desdiferenciado es cuando un tumor es o de bajo o de grado intermedio y abruptamente se convierte en un tumor de alto grado. En este caso, nosotros aquí a la izquierda tenemos un condrosarcoma grado 2, grado intermedio. El condrosarcoma habitualmente se gradúa como grado 1 bajo, grado 2 intermedio y grado 3 alto. El componente que estamos viendo aquí a la izquierda es un condrosarcoma grado 2. Y lo de la OMS, ¿se acuerdan lo que yo les hablaba en pulmón? Que la OMS clasifica los tumores, la WHO.
la World Health Organization, pues más o menos, bueno, en todos los tumores pasa lo mismo. Entonces, esto es un tumor, un condrosarcoma grado 2 de la OMS, pero abruptamente tiene una transformación a un sarcoma de alto grado. Y en este caso, el sarcoma de alto grado de aquí es un leiomiosarcoma. Entonces, esto ya configura todo el diagnóstico de un condrosarcoma de alto grado, independiente que haya un componente aquí de grado intermedio. Entonces, es un Profe, yo tengo una condrosarcoma. pregunta. Dime. Pues es que yo veo esa imagen y la verdad me parece muy parecida a las placas normales que veía en histología. No es normal. Primero el paciente tiene una masa, o sea, es clarísimo. Segundo, el paciente tiene una radiología totalmente destructiva. Y tercero, si tú te fijas, hay mucha densidad celular por área, hay binucleaciones, hay alguna mitosis y esta desdiferenciación no la tiene un tejido normal. ¿Vale? O sea, por eso, Vale. por eso les he insistido desde el inicio que es un proceso. O sea, el diagnóstico de estos tumores no es un diagnóstico histológico. De hecho, casi todos estos tumores ya vienen diagnosticados desde antes. Uno lo que hace es decir sí o no. Vale, ¿Ok? gracias. Bueno, estos tumores son menos frecuentes que los dos anteriores. Ya vimos los dos grupos. Bueno, sí, los dos grupos más frecuentes. Estos son menos frecuentes, pero los voy a mencionar porque existen y en algún momento ustedes se los pueden encontrar. Son los tumores óseos que se encargan de producir tejido fibroelástico, tejido fibroconectivo, tejido mesenquimal, ¿sí? Que sería como el equivalente al tejido conectivo de cualquier otro órgano, al colágeno que uno ve. Entonces, estos tumores producen este tipo de tejido. Hay algunos que pueden ser considerados tumores, pero realmente son pseudotumores o son malformaciones como la displasia fibrosa. Y hay otros que son claramente malignos, que son el fibrosarcoma y el histiocytoma fibroso maligno o sarcoma pleomórfico de alto grado, es el mismo nombre. La displasia fibrosa es una lesión pseudotumoral del hueso que se caracteriza por una detención localizada del desarrollo. Hay presencia de todos o de casi todos los elementos del hueso, pero sin una estructura madura definida. Tiene una distribución igual en ambos sexos, puede iniciar en la adolescencia y puede presentarse en múltiples tipos de huesos, costillas, fémur, tibia, ¿sí? Miren, es una malformación, realmente lo que pasa es que cuando es monostótica que hace referencia a que esté presente en un solo hueso, pues se considera un tumor, pero realmente es un pseudotumor, es una malformación, ¿sí? En este caso es una displasia fibrosa poliostótica y está asociado a síndromes genéticos, los cuales pues realmente no tienen cura. Cuando el tumor es monostótico, se presenta en un solo hueso, hay dos opciones. Una, se hace resección y se reconstruye, pero el otro problema que tiene es que la displasia fibrosa predispone a otro tipo de tumores. Por ejemplo, un osteosarcoma en un adulto mayor que tenga una displasia fibrosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un cuarto de los osteosarcomas que estaban reservados para población mayor? Pues ese es uno de los casos, por ejemplo. O un condrosarcoma originado sobre una displasia fibrosa preexistente. El problema de las displasias fibrosas poliostóticas es funcional, realmente porque afecta muchos huesos, pero también el riesgo de tumores secundarios. Y en la displasia fibrosa monostótica, a pesar de poderse hacer una reconstrucción, porque sería teóricamente fácil hacer una reconstrucción, el problema también es el riesgo de neoplasias secundarias que presenta, ¿sí? La monostótica normalmente es ocasional, la poliostótica puede estar asociada a síndromes genéticos. Histológicamente es lo que ustedes ven aquí. Miren que es un hueso totalmente irregular. Miren, estas trabéculas tienen unos tamaños y unas formas irregulares que en la semiología de la anatomía patológica se conoce como letras chinas. Y es un hueso que es inmaduro, puede tener ribete osteoblástico y característicamente toda la zona medular se encuentra casi que reemplazada por tejido fibroso, ¿sí? Displasia fibrosa, ¿vale? No tiene un potencial, en este estadio no tiene un potencial metastásico ni es maligno, pero acuérdense, el problema es funcional y es que predispone a otro tipo de tumores. En este momento, con la imagen que tenemos aquí, es una displasia fibrosa, pero tiene esos dos riesgos. Formas las que quieran. Miren todas estas trabéculas delgadas irregulares, conocidas como patrón en letra china y el tejido fibroso de la médula. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Usted dijo que cuáles eran los que generaban más predisposición a neoplasias secundarias. Cualquier displasia fibrosa, sea monostótica o poliostótica. Lo que pasa es que la poliostótica está asociada a síndrome genético, la monostótica puede ser ocasional,
pero una displasia fibrosa, cualquiera de las dos, puede predisponer a otros tumores como osteosarcomas o condrosarcomas. Listo, gracias, profe. Ok. El fibrosarcoma y el histiocitoma fibroso maligno, también conocido como sarcoma pleomórfico de alto grado. Son sarcomas óseos fibroblásticos que producen colágeno, que producen tejido fibroso. Se presentan más en personas de edad mediana y ancianos. El histiocitoma fibroso maligno o el sarcoma pleomórfico de alto grado es predominantemente en hombres. Estos tumores son muy infrecuentes, pero hay que conocerlos, ¿sí? Se ubican o se originan en metáfisis de huesos largos, pero también en la pelvis, y siempre tienen extensión porque son de muy alto grado a los tejidos blandos vecinos. Son tumores que pueden romper el hueso totalmente, pero que en la clasificación ayuda mucho la radiología, porque el radiólogo le dice a uno, este tumor no produce hueso, este tumor no produce cartílago, muy probablemente produce tejido fibroso, tiene características radiológicas de malignidad. Cuando uno lo ve al microscopio, pues es esto. Es un sarcoma de alto grado hipercelular que tiene un patrón típico conocido como en espina de pescado, que en este caso es un fibrosarcoma. Muy raro, realmente raro. Yo fibrosarcomas en hueso no he visto. En tejido blando sí, porque en tejido blando son más frecuentes, no en hueso, pero existen en el hueso. El Una histiocitoma, pregunta. dime, Dice que radiológicamente se pueden diferenciar o no se pueden diferenciar. ¿diferenciar de qué, perdón? Dijiste que Rápido. radiológicamente algo, profe, pero no te No, escuché, sí. lo que pasa es que radiológicamente el radiólogo ve que es un tumor maligno, o sea, tiene características de tumor maligno, rompe, se va a los tejidos blandos, pero el radiólogo siempre, lo primero que mira es la matriz que produce el tumor. Entonces el radiólogo a mí me dice, esto no produce matriz ósea, o sea que no es un osteosarcoma. Esto no produce matriz condral, entonces no es un condrosarcoma. Y ellos tienen características radiológicas típicas para ellos poder decir, a mí me parece que esto produce tejido fibroso, produce colágeno. Entonces, cuando uno ve esto, esta matriz sumada a las características de malignidad con esto, pues no hay duda que es un fibrosarcoma. ¿Te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Histiocitoma fibroso maligno o sarcoma pleomórfico de alto grado. Es un tumor, produce colágeno, que produce tejido conectivo, pero es un sarcoma de muy altísimo grado. Si ustedes se fijan, miren estas células. Son células de formas muy regulares que tienen un gran aumento de la relación núcleo-citoplasmática, tienen muchas mitosis y son muy agresivos localmente, rompen el hueso y se van a los tejidos blandos. No es habitual el histiocitoma fibroso maligno verlo en el hueso, es más de tejidos blandos, pero puede encontrarse en el hueso. Que no les suene raro cuando les llegue un paciente con esto, ¿vale? Vamos ahora con otro grupo de los tumores neuroectodérmicos, y aquí el representante más llamativo, más conocido y el clásico es el sarcoma de Ewing. Lo han escuchado, ¿no? Este sí es conocido. Sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, el sarcoma de Ewing es el tumor óseo maligno, es un tumor óseo maligno que está dentro del grupo de los tumores de células redondas y pequeñas. Y ahora les voy a mostrar imágenes y van a entender por qué de células redondas pequeñas, incluso se llaman pequeñas y azules también. Ahora les muestro. Histológicamente se parece mucho al linfoma, al rhabdomiosarcoma, al neuroblastoma, a carcinoma de células pequeñas. Es muy parecido a otros tumores de células pequeñas, redondas, azules, pediátricos. Entonces a veces hacer la diferencia con esos otros tumores es muy, muy difícil. Afortunadamente, el sarcoma de Ewing tiene características clínicas, radiológicas y moleculares, que acuerdan que les mencioné el reordenamiento del gen EWSR1, que ayudan a hacer el diagnóstico, ¿sí? Tiene predilección por varones y por la raza blanca. La diáfisis de los huesos largos es la más afectada, sobre todo fémur, pero puede afectar cualquier órgano. Yo he visto Ewings en costillas, yo he visto Ewings en escápulas, yo he visto Ewing en mandíbula, o sea que ténganlo en cuenta. ¿Vale? Tiene un reordenamiento cromosómico, traslocación, como lo quieran llamar, traslocación, como lo quieran llamar, conocida, que se da en este gen. Este gen, el EWSR1, que normalmente está en el cromosoma 22, se reordena. Ustedes saben lo que es un reordenamiento genético, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Contéstenme, por favor. Porque si lo saben, sigo. Hola. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Qué pena. Que si saben lo que es un reordenamiento o una translocación o una traslocación, que es lo mismo. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, en este caso el reordenamiento, este gen, que es el gen que produce el tumor, normalmente está en el cromosoma 22 y se reordena, se suelta del cromosoma 22 y se va al cromosoma 11. En el cromosoma 11 se une con otro gen
que normalmente el compañero del EWSR1 en ese reordenamiento es el gen FLI1, FLI-1, FLI1. Ese gen anómalo, porque sería un gen anómalo que está compuesto por un segmento del EWSR1 y un segmento del FLI1, codifica por una proteína anómala. Esa proteína anómala es la que produce el tumor, la que tiene el poder de cancerogénesis, de tumorogénesis, ¿vale? Entonces, en este caso es el reordenamiento del gen EWSR1 que explica la formación del tumor, pero que además sirve para diagnóstico, porque son tumores que a veces es muy difícil diferenciarlo de otros tumores pediátricos. Característicamente característicamente, lo que pasa es que yo siempre comparo el Ewing con el osteosarcoma porque son más o menos el mismo grupo de edad, la misma población. El Ewing afecta más tejidos blandos, también el hueso, que el osteosarcoma. Perdón un momento. Aquí. Pero es que el sarcoma de Ewing, además del hueso, afecta a los tejidos blandos y además afecta a los huesos de una forma más difusa que el osteosarcoma. Es decir, el sarcoma de Ewing puede afectar completamente un hueso y no se delimita bien no se puede definir bien el límite del tumor. No como lo veíamos en el osteosarcoma, que el osteosarcoma está la masa metida ahí. Entonces, eso dificulta a veces un poco el diagnóstico del sarcoma de Ewing. Miren, aquí en este caso es una imagen macroscópica en la cual el tumor uno no sabe claramente, puede ser que termine aquí, pero puede ser que termine acá, y eso es muy característico del sarcoma de Ewing, aunque se dice que se ubica en la diáfisis de los huesos, pero puede comprometer un hueso completo. Estas son las características que yo les hablaba de los tumores de células pequeñas, redondas y azules. Son tumores que uno puede ver así un neuroblastoma, uno puede ver así un rhabdomyosarcoma, uno puede ver así un sarcoma de Ewing, puede ver un carcinoma de células pequeñas. Es ese grupo de tumores en población pediátrica, el tumor desmoplásico de células redondas y pequeñas. O sea, son muchos tumores que se parecen y se caracterizan porque tienen poco citoplasma, el núcleo es muy llamativo, el núcleo es como de color azul. Aquí tenemos el estudio del FISH para el reordenamiento del gen WSR1, que es característico de este tumor. Tumores notocordales. ¿Se acuerdan que yo les dije que había tumores que se originaban en restos notocordales en el desarrollo embrionario? Pues hay uno benigno que se puede encontrar en población pediátrica joven, pero es muy infrecuente. El más frecuente es maligno y es el cordoma, que es un tumor que se encuentra o se observa en población adulta, en gente adulta mayor. Son tumores derivados de restos persistentes de la notocorda. Se ubican predominantemente en región sacrocoxigia, arriba en el clivus, en vértebras cervicales. Es decir, es un tumor que se ubica preferiblemente en los huesos de la columna o muy proximales o muy distales, y dependiendo del sitio donde esté, pues es donde causa el daño que causa. En este caso, miren, es un cordoma que está ubicado muy proximal en la columna y lo que está causando es protrusión de los huesos de la cara y daño de estructura vecina. Yo he tenido casos, por ejemplo, tuve uno hace como unos 2 años de un muchacho más bien como tirando a joven, creo recordar que tenía 30 y pocos años, y tenía un cordoma ubicado aquí en las primeras vértebras y había crecido tanto que le había causado protrusión de todos los huesos de la cara. Hay otros casos donde el cordoma está ubicado muy distal y causa daño de todas las estructuras nerviosas y de todas las estructuras óseas de la pelvis. Es un tumor que histológicamente no es maligno. O sea, yo nunca voy a encontrar una metástasis de un cordoma, ¿sí? O sea, uno lo que ve es tejido notocordal. Lo que pasa es que el comportamiento local es agresivo. Son tumores que crecen, por ejemplo, a estos pacientes que tienen los cordomas en la pelvis les pueden hacer hemipelviectomías incluso y es difícil quitar el tumor completo. Al año o a los 2 años el tumor ha vuelto a crecer y el paciente vuelve a estar igual y al final los pacientes mueren por el efecto de masa del tumor. Otro cordoma en la zona distal de la columna. Histológicamente es estos son los restos netocordales que están ubicados sobre un tejido fibrilar mixoide, no tienen características de malignidad, pero tienen el potencial de recidiva y de crecer. ¿Sí? Estas células se llaman células fisalíferas. No es importante que se lo aprendan, pero que sepan que existen y estos son los cordomas. ¿Les queda claro el cordoma? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, voy muy rápido, voy bien, ¿se entiende? ¿No se entiende? No está bien. Ok.
Otro origen. Cuando hablamos de otro origen, son tumores que no clasifican ni dentro de productores de hueso, ni dentro de productores de cartílago, ni dentro de productores de tejido fibroso, ni neuroectodérmicos, ni notocordales. Y uno de esos que es muy frecuente es el tumor de células gigantes. Hay poblaciones donde los definen como no frecuentes. En nuestra población es frecuente. Yo tengo con cierta frecuencia tumores de células gigantes. ¿Alguien recuerda la ubicación anatómica que yo les dije? ¿No? No era... Epífisis de huesos largos, principalmente alrededor de la rodilla. Células gigantes son tumores compuestos de células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto. Antes se llamaba osteoclastoma. Hay poblaciones donde es raro, pero en la nuestra no. Son benignos, pero localmente son agresivos. Es decir, un tumor de células gigantes óseo nunca me va a hacer metástasis. El problema es que me va destruyendo el hueso y puede incluso comprometer mi articulación y destruir localmente. Entonces, ese es el potencial que tienen para causar daño. Más o menos lo mismo que pasaba con el cordoma, con la diferencia que este tumor se ubica en un sitio que quirúrgicamente es muy fácil acceder, hacer un reemplazo articular, o sea, es mucho más fácil, ¿sí? Es de población también un poco mayor. El origen probable, hay teorías que dicen que sea de la estirpe monocito macrófagos, pues por la presencia de células osteoplásticas, afectan principalmente epífisis y aparecen alrededor de la rodilla. En este caso no es una rodilla, pero bueno, son tumores epifisiarios de huesos largos. Histológicamente son muy parecidos todos y son sábanas de células gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico como aquí, y el fondo de la lesión son células con un núcleo de iguales características, no tienen atipia citológica, no tienen mitosis, no tienen necrosis tumoral, son tumores benignos, completamente benignos. Hay otro tipo de tumores que o pueden originarse o me pueden afectar los huesos y son los tumores hematopoyéticos, principalmente los mielomas y los linfomas. El mieloma es una neoplasia hematopoyética de células plasmáticas que se presenta en personas mayores, que que dentro de su evolución produce lesiones óseas destructivas multifocales, principalmente en vértebras, costillas, cráneo, y es importante porque para el diagnóstico del mieloma todavía se usa la radiografía de huesos del cráneo, donde se observa estas lesiones que son lesiones en sacabocado en los huesos del cráneo, que ayudan cuando se está sospechando un mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad sistémica que hay que tener en cuenta varias características o varios parámetros hematológicos, pero nosotros como patólogos lo que observamos en el órgano que sea, porque a mí me puede llegar una muestra de piel, por ejemplo, entonces yo lo que observo, este es un extendido citológico de una aspiración, lo que observo son sábanas de células plasmáticas, y las células plasmáticas son así, son unas células pequeñas que tienen un núcleo excéntrico que parecen como si tuvieran un baberito. Nosotros aprendemos a conocerlas y las vemos. Nosotros, en cualquier órgano, por ejemplo, en este caso un hueso, son sábanas de células plasmáticas. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico de un plasmocitoma, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean y lean mieloma, plasmocitoma, acuérdense, plasmocitoma es un criterio histológico y mieloma es un diagnóstico clínico que da el hematólogo sumando la clínica del paciente, los criterios hematológicos, la biopsia, si tiene biopsia, y los criterios radiológicos, por ejemplo, la lesión en sacabocado de huesos del cráneo. ¿Me siguen? Mieloma. Sí, profe. Sí, Mieloma, mire, tenemos un hueso que está totalmente ocupado, donde debería haber 3 líneas celulares, la mayor parte son células plasmáticas, que no debería ser lo predominante en ningún hueso. Esta es una biopsia de un mieloma. Linfoma, menos frecuente que afecte el hueso, menos frecuente que el mieloma, pero también los linfomas pueden afectar el hueso, y son sábanas de células linfoides atípicas, maduras o inmaduras, pueden ser B o T, ya eso depende de la clasificación inmunistoquímica o por citometría de flujo, pero que tengan en cuenta que los linfomas también me pueden afectar el hueso. Tumores que llegan al hueso. El hueso es receptor de muchas metástasis, de hecho, yo veo muchas metástasis en el hueso con primarios conocidos o no conocidos, principalmente mama, pulmón, riñón, próstata. Son tumores que se presentan con dolor, principalmente con fracturas patológicas. ¿Ustedes saben lo que es una fractura patológica? No, profe. Alguien que se arriesgue a decirme qué cree que es una fractura patológica. Pues Pues, dale. creo que lo que tenía entendido son esas fracturas que se dan porque, o sea,
como que no es una fractura con una fuerza o con una caída o algo así que uno esperaría que genere una fractura, sino que se rompe, pues se da la fractura con muy poquita fuerza o con como que algo que hace creer que hay un problema de base en el hueso. Exacto, Generalmente es exacto. como una masa y precisamente si hay un golpe en ese lugar se rompe donde estaba la masa. Exacto, Isabela. Era más o menos lo mismo que yo les decía ahora de un niño. ¿Se acuerdan que yo les decía a un niño que, bueno, es que ya me confundo, creo que fue al otro grupo entonces. Bueno, un niño, normalmente los osteosarcomas en los niños, ¿cómo los diagnostican? Ah, no, era con ustedes, que yo les, que alguno de ustedes me preguntó que si el tumor se salía. No, mire, muchas veces los niños haciendo deporte, haciendo recreación, se caen, se golpean y se fracturan. Entonces, claro, le toman una radiografía para qué, para ver la fractura, para ver qué tipo de fractura es, cómo le van a hacer el tratamiento, pero en la radiografía se dan cuenta que tiene un osteosarcoma de base, por ejemplo. Eso es una fractura patológica, porque ese niño con esa cinemática no debió haberse fracturado. Ahora, vamos al caso de los adultos y la metástasis, que las metástasis son más de adultos, obviamente. Una persona que va caminando se golpea con una pared y se fractura el húmero. ¿Ustedes ven normal eso? No. Cuando uno le va a hacer la radiografía ve una fractura horrible, gigante. Ahí tiene que haber una metástasis hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora sí les queda claro lo que es una fractura patológica. Por eso todas las fracturas, todas las cirugías de fracturas, hay que llevarlas a patología porque nos encontramos cosas que nadie sospecha. Porque muchos de los tumores de los primarios no han sido diagnosticados, principalmente pulmón, por ejemplo, estómago, son tumores que se diagnostican desafortunadamente en la fractura, en la metástasis, ¿vale? Bueno, les voy a mostrar imágenes de fracturas patológicas. Miren, este es un hueso, un espacio medular, está comprometido totalmente por una neoplasia maligna que se dispone formando glándulas. Esto sería una metástasis ósea ¿de qué? De un adenocarcinoma, en este caso pulmonar. Aquí tenemos lo mismo, miren, tenemos un hueso que es irregular, que es un poco, es irregular, tiene ribete osteoblástico y tiene mucho tejido fibroso, y aquí está la neoplasia. Esto que está aquí es una neoplasia maligna que se dispone formando glándulas, en este caso metástasis de un adenocarcinoma también. Esto de aquí es la imagen de un carcinoma renal de células claras metastásico. Y esto que está aquí es la imagen de una metástasis de un carcinoma escamocelular. Entonces, que sepan que cualquier tipo de estas neoplasias puede llegar al hueso como una metástasis, ¿vale? Terminamos el primer tercio grande, ahora vamos con los dos tercios más pequeñitos. Tumores de tejidos blandos. ¿Qué son los tejidos blandos? Los tejidos blandos no es ni el pulmón, los tejidos blandos no son órganos. El tejido blando es un componente del esquelético que está debajo de la piel y llega hasta donde comienza el hueso. Esos son los tejidos blandos. ¿Qué incluye? Tejido celular subcutáneo, que es tejido adiposo, músculo, tendones, vasos, nervios. Todo eso son los tejidos blandos. Incluso las membranas sinoviales también entran dentro de los tejidos blandos y todo el tejido de las articulaciones que no sea óseo. Todo eso son los tejidos blandos. Entonces, como se pueden imaginar, el panorama es muy grande y nosotros podemos tener tumores en el tejido adiposo, en el tejido mesenquimal conectivo, en todo el tejido fibroso fibrohistiocytario que hay, en el músculo liso, en el músculo esquelético, en los vasos, en los nervios periféricos, y tenemos otros tumores que se ubican allí, pero que no tienen un origen claro entre ninguno de estos. Nosotros siempre, el componente benigno es muy parecido al tejido habitual. Es decir, cuando yo tengo un lipoma es muy parecido al tejido adiposo. Cuando yo tengo un leiomioma es muy parecido al músculo liso. Cuando tengo un rhabdomioma es muy parecido al músculo esquelético. Un hemangioma, un linfangioma normalmente es muy parecido a los vasos habituales. El hemangiodotelioma, que es de potencial, es de malignidad intermedia o de potencial maligno incierto, pues tiene un poco de características de vasos normales y tiene un poco de características de un sarcoma, que sería la variante maligna. En los nervios periféricos, en un schwannoma o en un neurofibroma, más o menos lo mismo. Tengo características de células de Schwann o de cualquiera de estas dos células nerviosas de vaina periférica, benigno, y cuando es maligno, pues tengo características de malignidad. Hay otros que no se ajustan a ninguna de estas clasificaciones, entre esos el tumor de células granulares, que es un tumor neural muy más o menos de origen neural, muy frecuente en la cavidad oral, y tenemos otro tipo de tumores malignos, sarcoma sinovial, sarcoma epitelioide, sarcoma alveolar de partes blandas o sarcoma de células claras. En conclusión, podemos tener tumores en cualquiera de estos órganos y la variante benigna es muy parecido
al tejido donde se originaron y la variante maligna es un sarcoma de alto grado. ¿Cuáles son las características en general, con ciertas excepciones que se las digo luego, las características en general del tejido blando o de los tumores de tejido blandos que me hacen pasar este límite de benigno a maligno? ¿Me entienden la pregunta? Sí, profe. ¿Cuáles son? Alguien que me diga qué características me hacen ir de aquí para acá, en general. Pues, Características histológicas, ¿no? Histológicas. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma, Sí, aumento de mitosis, sí. eh, pérdida de la función, creo. No tanto, porque eso no lo veo. Necrosis tumoral, ¿vale? Esas tres características, lo que tú decías de aumento de la relación, eso es atipia citológica. Atipia citológica, mitosis y necrosis tumoral. Esas son las tres características que yo cuando las comienzo a observar me hacen ir de aquí para acá, ¿vale? Con una excepción que es en el tejido adiposo, que ya se la voy a mencionar, pero el resto todas son más o menos igual. El lipoma. ¿Se acuerdan que yo les dije que el tumor benigno es muy parecido al órgano, al tejido sobre el cual se originaron? Pues, por ejemplo, el lipoma. El lipoma es un tejido, un tumor benigno de músculo, de tejido adiposo maduro. Entonces, el lipoma es exactamente igual al tejido adiposo normal. Lo único es que está bien delimitado y puede tener alrededor una cápsula que me forma un tumor, ¿sí? El lipoma, para pasar a ser un liposarcoma, cumple varias características. La primera es que haya variabilidad del tamaño de los adipocitos. Si uno se fija en el tejido adiposo normal, el tamaño es más o menos regular. En el liposarcoma, que sería la variante maligna, tienen una variabilidad grandísima del tamaño. Se comienza a observar lipoblastos, que no es habitual observar lipoblastos en el tejido adiposo maduro. Y en las zonas donde hay septos fibrosos que pueden transportar vasos o septos fibrosos, porque el tejido adiposo puede tener tejido fibroso metido, uno comienza a observar atipia citológica y mitosis. Esto que está aquí es un liposarcoma. ¿Se les parece a lo que vieron anteriormente? No. ¿Sí o no? no. No. Miren que los adipocitos tienen mucha variabilidad, hay muchas células metidas aquí en el tejido fibroso y tiene otra cosa que es muy llamativa y es desdiferenciación. Si ustedes se fijan, esto que hay aquí es un liposarcoma bien diferenciado, que es un liposarcoma de bajo grado, y abruptamente tiene una desdiferenciación hacia un fibrosarcoma. Esto se llama un liposarcoma desdiferenciado y lo hace un liposarcoma de alto grado, que es más o menos lo mismo que habíamos observado en el condrosarcoma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, profe, en el que yo pregunté si eso no era una placa normal. Exacto. Más o menos lo mismo pasa aquí. Les pongo este fish aquí porque el liposarcoma desdiferenciado tiene una alteración genética característica que es amplificación en un gen que se llama MDM2, que luego se lo voy a mostrar en una tabla al final. Entonces, ya ustedes van viendo que comienzan a aparecer alteraciones genéticas que ayudan para el diagnóstico y que son necesarias para el diagnóstico, que es como lo nuevo que se ha aportado a este tipo de tumores, que yo les decía que no han cambiado mucho en los últimos años. Realmente los cambios o las novedades son estas, ¿vale? Entonces, acuérdense, un FISH de una amplificación genética. ¿Saben qué es una amplificación? Que hay más copias Del Un gen, mismo gen. del mismo gen. Miren, en este caso tenemos una célula, creo, no me acuerdo en este momento, pero creo que el MDM2 está en el cromosoma 2. Pero en este caso lo que nosotros estamos observando son los dos centrómeros de los dos cromosomas 2 de esta célula y todo esto que está aquí son las múltiples copias del gen MDM2, que es lo que explica la formación de este tumor, ¿vale? Fascitis nodular. La fascitis nodular es un tumor que se ubica o originado principalmente en el tejido conectivo, tejido celular subcutáneo. Es frecuente, lo que pasa es que no es conocida, pero es frecuente y es una lesión que se origina o se ubica o se encuentra principalmente en gente joven, ubicada en la cara. Es una lesión que crece, pero también en estos días me llegó un caso de una fascitis nodular de un perro. Entonces, llamativo, pero la presentación clínica es más o menos igual. La fascitis nodular es una lesión que se ubica en el tejido celular subcutáneo nodular, se ve un nódulo que sale abruptamente de un momento a otro, de un día para otro, al paciente le sale un nódulo duro en la cara o en cualquier otra ubicación, no es exclusivo de la cara, pero es donde más se encuentra. Histológicamente es esto, es una lesión mesenquimal benigna, no hay atipia, no hay mitosis.
y que el tratamiento definitivo es la resección. Entonces, conózcanlo porque pueden encontrar fascitis nodulares. Fibromatosis. La fibromatosis es otra lesión benigna del tejido conectivo, ¿sí? Es muy frecuente. Hay una enfermedad que yo creo que si no la han escuchado, en algún momento van a tener pacientes con tumor desmoide o fibromatosis profunda. Es una enfermedad que parece tener un componente genético. Hay asociaciones, por ejemplo, al síndrome de Gardner, en la cual es más frecuente en mujeres y es una lesión fibrosa, proliferativa, sin potencial maligno metastásico, pero es muy proliferativa, que se ubica principalmente alrededor de las cinturas escapulares y pélvicas. En las mujeres se observa alrededor de por ejemplo, en las que son alrededor de la región inguinal, se pueden confundir con hernias inguinales, se puede confundir con, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Esta enfermedad en la cual hay una endometriosis, se puede confundir con una endometriosis, ¿sí? Y cuando uno lo analiza histológicamente es una fibromatosis y este tejido se mete por canales inguinales por todo lado y es muy proliferativo localmente, pero no tiene potencial metastásico de nada, pero es una enfermedad muy grave porque los pacientes no terminan de curarse, más o menos lo mismo que pasaba con el cordoma, por ejemplo, que son unas enfermedades muy infiltrantes, ¿sí? Esta enfermedad es frecuente, a mí me llega muy frecuentemente, son tumores que es difícil quitar completamente y que normalmente queda tumor y los pacientes tienen recidivas crónicas. Fibromatosis profunda o tumor desmoide. Una pregunta. Dime. ¿Tiene algo que ver con la neurofibromatosis? No, la neurofibromatosis es totalmente independiente. Ahora les voy a mostrar una neurofibromatosis. No, es una enfermedad totalmente independiente que tiene alteraciones en el gen de la beta-catenina. La neurofibromatosis tiene alteraciones en el gen NF1 o neurofibromatosis tipo 1, ¿vale? Listo, profe, gracias. Ok. Fibrosarcoma. El fibrosarcoma es un tumor también del tejido conectivo. ¿Se acuerdan que se los había mostrado en el hueso? Pues más o menos lo mismo. Es un tumor fuso celular con patrón en espina de pescado que tiene muchas mitosis, tiene mucha tipia citológica, es frecuente. Hay una variante de fibrosarcoma infantil menos agresivo que frecuentemente está en el antebrazo de niños pequeños, muy pequeños. Dermatofibroma, esto es muy frecuente más que todo en dermatología. La presentación clínica del dermatofibroma, en el cuadro que había puesto inicialmente, está ubicado dentro de las fibrohistiocytarias, ¿vale? Esta es la lesión fibrohistiocytaria benigna más representativa y es una lesión papular, pápula quiere decir como bolita, mácula es plano, es una lesión papular hiperpigmentada, muy bien delimitada, benigna, no adherida a planos profundos, no dolorosa, que se caracteriza porque el paciente desarrolla una hiperplasia de la epidermis con hiperpigmentación de la membrana basal. La lesión está ubicada aquí en la dermis superficial o dermis profunda, y son células fibrohistiocytarias benignas sin ningún tipo de malignidad, pero que son muy mal delimitadas. El tratamiento definitivo de resección quirúrgica es una entidad benigna, pero es muy frecuente en dermatología. De hecho, muchos pueden tener dermatofibromas y no lo saben. Dermatofibrosarcoma protuberans. El dermatofibrosarcoma protuberans es la entidad fibrohistiocytaria maligna por excelencia, no tiene relación con el dermatofibroma, no quiere decir que un dermatofibroma se transforme, son independientes, pero el dermatofibroma es la representación benigna y esta es la maligna. Miren las características clínicas, es un tumor muy irregular, sobrelevado, plano, con diferentes tonalidades. Histológicamente es esto, es un tumor que respeta la epidermis, puede desarrollar también hiperplasia con hiperpigmentación, pero el tumor está ubicado aquí. Son células fibrohistiocytarias que invaden profundamente. Miren, en este caso, este dermatofibrosarcoma protuberans llegó al tejido celular subcutáneo y también tiene atipia citológica y tiene algunas mitosis. Es un sarcoma, pero no es de tan alto grado ni tan agresivo como los otros sarcomas que hemos visto. De hecho, la resección quirúrgica con bordes libres es el tratamiento definitivo. No requiere quimioterapia ni tratamientos adicionales. Leiomioma, dime. ¿Este dermatofibrosarcoma respeta la epidermis o no la respeta? Sí, sí la respeta, al igual que el dermatofibroma. Son lesiones más dérmicas. Lo único es que en la epidermis causan como la reacción epidérmica y la reacción es hiperplasia de la epidermis con pigmentación de la membrana basal. Vale, gracias, profe. Ok. Leiomioma. Los leiomiomas, esto es una piel y me dirán, ¿por qué un leiomioma en la piel? Sí. Donde haya músculo liso puede haber un leiomioma.
piel, que sería en el músculo erector del pelo, por ejemplo, en útero, porque toda la pared uterina está compuesta de músculo liso, cualquier víscera, el intestino tiene mucho músculo liso, o sea que un leiomioma podemos encontrarlo en cualquier sitio donde haya músculo liso, un vaso, por ejemplo, yo he tenido leiomiomas que obstruyen aorta abdominal, por ejemplo, porque se originó en la pared, en la muscular del vaso y obstruyó, pero es benigno, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un leiomioma que se originó en el músculo erector del pelo. Y el leiomioma histológicamente es muy parecido al músculo liso original, lo único es que está proliferado, ¿vale? Y causa masa, ¿vale? La variante histológica maligna es el leiomiosarcoma, que el leiomiosarcoma, el sitio donde uno más frecuentemente lo observa, pues es en el músculo liso del útero, pero también puede haber leiomiosarcomas en cualquier sitio que haya músculo liso. Yo he tenido leiomiosarcomas intravasculares, o sea, originados en la pared del vaso, ¿vale? Las características histológicas, pues ya lo ven, hay atipia, hay mitosis y hay zonas donde uno encuentra necrosis tumoral, ¿vale? Rhabdomioma. El rhabdomioma es el tumor benigno del músculo, el músculo esquelético, el anterior era músculo liso, y esto es músculo esquelético maduro, porque también hay tumor de músculo esquelético inmaduro. En este caso es músculo esquelético que es muy parecido al músculo esquelético maduro. Son lesiones que se ubican principalmente en mucosas, mucosa oral, y hay algunos que se pueden ubicar en el músculo cardíaco, también rhabdomiomas, pero son tumores benignos de músculo liso, no tienen ningún problema, el tratamiento es quirúrgico y es definitivo. Profe, dice que en la mucosa oral, Sí, mucosa oral. y suelen originarse en la mucosa oral. Puede originarse en la mucosa, en cualquier mucosa, ¿sí? Principalmente en la oral y también podemos encontrar en el músculo esquelético del corazón, en el miocardio. Gracias, profe. Ok, rhabdomiosarcoma. El rhabdomiosarcoma es un tumor maligno de músculo esquelético inmaduro, ¿vale? Y esa es la diferencia, que el otro es benigno maduro y este es maligno inmaduro, ¿sí? Este es un tumor pediátrico. No sé si ustedes lo hayan escuchado en población pediátrica. Sí, ¿no? Miren, en este caso lo que tenemos aquí es una mucosa y el tumor está ubicado en el corion de la mucosa. Es un tumor que también está dentro del grupo de los tumores de células pequeñas, redondas y azules, ¿sí? Y son tumores que tienen un núcleo llamativo, poco citoplasma, y por eso se considera de ese grupo, porque las células son más bien pequeñas. Esto que está aquí es un estudio inmunistoquímico, es una miogenina. La miogenina es un factor de transcripción de músculo esquelético inmaduro. O sea, lo que me está marcando aquí es los factores de transcripción nuclear de ese músculo inmaduro y aquí tenemos un reordenamiento del gen FKHR con el gen FOXO7 principalmente, que también es muy característica de los rhabdomiosarcomas y que ayuda para el diagnóstico en casos de difícil diagnóstico. Hemangiomas, pasamos a los vasculares. Los hemangiomas son lesiones vasculares benignas. Hay dos variantes, el hemangioma capilar y el hemangioma cavernoso. Ambos son benignos. La diferencia es que el capilar, las paredes son muy delgadas, se caracteriza por dilataciones, que la clínica sería esta de aquí, y el cavernoso no tiene ningún tipo de malignidad, lo único es que las paredes son más gruesas, entonces a veces es más difícil de delimitar y más difícil de sacar completo. Uno, en las lesiones vasculares, para hablar de malignidad, lo que mira es las características endoteliales. Si uno en los endotelios ve atipia, mitosis y o necrosis tumoral, uno puede irse hacia la malignidad, pero acuérdense que en los tumores vasculares hay un tipo intermedio que es el hemangioma. Bueno, hablemos de este linfangioma, que es más o menos lo mismo, la única diferencia es que los canales no son de vasos habituales, sino de linfáticos, y lo que hay dentro no son eritrocitos, sino linfa. Son tumores pediátricos que se ubican en pliegues, principalmente en el cuello, algunos pueden ser congénitos. Y está el tumor vascular de malignidad intermedia, que es el hemangioendotelioma, que no es tan benigno como el hemangioma, pero tampoco es tan maligno como el angiosarcoma. Entonces, el hemangioendotelioma es el tumor vascular intermedio por excelencia. Y lo que vemos es moderada atipia, algunas mitosis en los endotelios, pero no vemos necrosis vascular ni vemos estos hallazgos tan característicos de un sarcoma, ¿vale? Entonces, para que sepan que el hemangioendotelioma, en este caso, en un hemangioendotelioma hepático, que es un sitio frecuente de ubicación de los hemangioendoteliomas, también hay hemangioendoteliomas frecuentemente intraóseos. Angiosarcoma. Los angiosarcomas son lesiones muy pobremente delimitadas. Se sabe que son vasculares, pues porque se ve como
esta coloración. Los tumores vasculares normalmente son un poco violáceos, ¿sí? Histológicamente, miren esta piel. Todo esto que está aquí son canales vasculares que tienen todas estas características de malignidad y además pues se caracteriza porque dentro tienen mucho eritrocito, que es lo que le da este color a la lesión. Son tumores malignos, ¿vale? También el sarcoma de Kaposi, no sé si lo han escuchado, que es frecuente en personas inmunosuprimidas, principalmente con VIH avanzado, son sarcomas. Son sarcomas, son angiosarcomas, lo único es que en el sarcoma de Kaposi el factor o el mecanismo explicativo es proliferación del herpes virus tipo 8 por el inmunocompromiso del paciente. El herpes virus tipo 8 produce proliferación de las células endoteliales, pero finalmente es un sarcoma que uno le hace tinciones para herpes virus tipo 8, es positivo y se presentan en personas con algún tipo de inmunocompromiso. ¿Habían escuchado el sarcoma de Kaposi? Sí, Sí, señor. Bueno, ¿les queda claro lo de la producción y lo que es? Sí, profe. Ok. Schwannoma. El schwannoma es un tumor benigno en vaina nerviosa periférica que se origina en las células de Schwann de los nervios y se ubica principalmente en cavidad oral y también en oído. Pero yo he tenido schwannomas en cualquier sitio. Donde haya nervio puede haber un schwannoma. Se caracteriza porque es un tumor benigno. Todo esto son acúmulos de los núcleos de las células neurales, son benignos y tiene una delimitación clara de los núcleos y de las áreas de los axones y de la zona que no es nuclear de las células. Cuando uno ve esto, clarísimamente uno sabe que es un schwannoma, uno le hace tinciones para este tipo de células, principalmente S100 y SOX10, y es totalmente positivo, no tiene atipia, no tiene mitosis, el índice proliferativo es muy bajo, con esto uno claramente puede hacer el diagnóstico de un schwannoma. La neurofibromatosis, se me quedó aquí tapado, pero bueno, que lo sepan, los neurofibromas, este es un caso de una neurofibromatosis, ¿sí? Una neurofibromatosis es una enfermedad genética familiar en la cual normalmente hay alterado el gen NF1 o neurofibromatosis tipo 1, en la cual la persona tiene tendencia a producir múltiples neurofibromas, que sería esto que está aquí. Esta es la visión microscópica de un neurofibroma, pero el problema de la neurofibromatosis es que produce muchos y que además estos neurofibromas tienen tendencia a malignizarse, ¿sí? Entonces al paciente lo que lo termina matando es un sarcoma originado sobre un neurofibroma. ¿Me siguen? ¿Le quedó Sí, claro a señor. la persona que me preguntó hace rato de la neurofibromatosis? Sí, señor. Ok. Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica. El tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, conocido antiguamente como neurofibrosarcoma o como schwannoma maligno, es un tumor que se produce secundariamente a un tumor benigno de vaina nerviosa periférica, principalmente neurofibroma. O sea que el tumor maligno de vaina nerviosa periférica es el resultado final de una neurofibromatosis, principalmente, no siempre, ¿vale? Entonces es un sarcoma porque hay hipercelularidad, hay atipia, hay muchas mitosis y en algún sitio tiene necrosis tumoral. Si esto, sumado a estos hallazgos clínicos y si el paciente tiene un antecedente de una neurofibromatosis, está totalmente claro el diagnóstico. Tumor maligno de vaina nerviosa periférica asociado a una neurofibromatosis, ¿vale? Aunque también hay esporádicos, pero siempre que uno tenga un tumor maligno de vaina nerviosa periférica hay que buscar una neurofibromatosis. Aunque también hay neurofibromas aislados. No vayan a cometer un error que muchos cometen o hemos cometido de pensar siempre cuando una persona tiene un neurofibroma, tiene una neurofibromatosis. No, también hay neurofibromas aislados no asociados a neurofibromatosis, ¿vale? Sarcoma sinovial. El sarcoma sinovial es uno de estos tumores que no tiene un origen claro, o sea que no encaja sobre adiposos, tal, porque es un tumor es un sarcoma de gente joven, principalmente niños y adolescentes, ubicado alrededor de articulaciones grandes, principalmente tobillo, rodilla, cadera, hombros, ¿sí? ¿Por qué se llama sinovial? Porque se pensó antes, cuando no existía la inmunistoquímica, que estos tumores eran originados en la membrana sinovial o en los revestimientos sinoviales de esas articulaciones. Luego, con el tiempo, pues se dieron cuenta con estudios de inmunistoquímica que no tenían nada que ver, pero se quedó con ese nombre. Entonces, cuando lo escuchen, no vayan a pensar que el sarcoma sinovial es originado allí. Hay dos variantes histológicas. Hay una que es fusocelular, perdón, monofásica fusocelular y hay otra que es bifásica en la cual hay un componente fusocelular de fondo y hay un componente epitelial. Ambos malignos, es un sarcoma de alto grado, tiene un reordenamiento genético clásico y necesario para el diagnóstico, que es reordenamientos en el gen SYT
o SS18. Ahora les voy a mostrar en la tablita que les voy a mostrar al final, donde muestra que hay un reordenamiento, bueno, este tiene un reordenamiento entre el cromosoma X y el 18 de ese gen. Tumores articulares. En las articulaciones hay tumores, son infrecuentes, pero hay que conocerlos. Y son estos que están aquí, el ganglión o quiste sinovial, que es lo mismo. Algunas personas le llaman de una manera, otras de otra, da igual, es exactamente lo mismo. El tumor de células gigantes de las vainas tendinosas periféricas y la sinovitis billonodular pigmentada. Con imágenes es más fácil entenderlo. El ganglión, ¿alguien ha conocido, ha tenido o ha visto a alguien con este tipo de lesiones? No, profe. Bueno, estas lesiones dan principalmente alrededor de articulaciones. ¿Ah? A mí me dio cuando estaba chiquita. Ah, bueno, pues entonces mira, tú lo conoces más que nadie. Estas lesiones son como herniaciones de contenido de las articulaciones, ¿sí? Es como, mire, es como si aquí, esta membrana de aquí de la articulación se hubiera herniado, se llena de líquido articular, de líquido sinovial y comienza como a enquistarse y a formar una pared. El contenido de aquí es contenido líquido habitual de la articulación, lo único es que se enquista y se queda allí. Mírenlo, ganglión. Pero siempre sale de una articulación, ¿vale? Entonces uno ve la pared del quiste y uno ve el contenido. Esto es una lesión totalmente benigna. El tratamiento quirúrgico, el tratamiento definitivo es la resección quirúrgica y pare de contar. No tiene más historia el ganglión, ¿vale? El tumor de células gigantes de las vainas tendinosas es un tumor muy bien delimitado, semiduro en los dedos, principalmente en zonas articulares. Y este tumor se produce en la zona donde el tendón se inserta, ¿sí? Histológicamente se parece mucho al tumor de células gigantes óseo, pero pues no tiene nada que ver. Tumor benigno, el tratamiento definitivo es la resección quirúrgica total, ¿vale? Un tumor muy sencillo de diagnosticar, de tratar y de diagnosticar histológicamente. La sinovitis billonodular pigmentada. La sinovitis billonodular pigmentada es un tumor articular que se ubica principalmente en articulaciones que soportan mucho peso. Y es un tumor también de membrana sinovial de zona tendinosa, ¿sí? Que es como reactivo, es como una proliferación reactiva y se llama sinovitis, ¿por qué? Pues porque tiene componente sinovial, billonodular porque tiene forma vellosa y de nódulos y pigmentada porque es un tumor que sangra mucho y tiene mucha hemosiderina. Es un tumor benigno, pero tiene el problema que por lo proliferante es difícil de hacer una resección completa. Sí, pero es un tumor benigno, ¿vale? El único problema es que puede tener muchas recidivas por componente tumoral que queda dentro de la articulación porque a veces es difícil sacar todo el tumor. Perdón, está aquí el tumor. Estas son las alteraciones genéticas que les mencioné. Estas son todas las de los tumores óseos y de tejido blando. Bueno, realmente tumor óseo solo el sarcoma de Ewing. Es el único que tiene una alteración genética conocida. El resto son tumores de tejido blandos. Por ejemplo, con el sarcoma de Ewing comparten la alteración, el tumor neoplásico de células redondas y pequeñas, condrosarcoma. Bueno, son tumores de tejido blandos que no es importante que se lo aprendan. El sarcoma sinovial que les mostré la imagen tiene un reordenamiento genético clásico que es el reordenamiento del gen SIT o SS18 que ocurre entre el cromosoma 18, el cromosoma X y el 18. Perdón, aquí está la banda del 18, es con el X. Y así también les había mencionado el rhabdomyosarcoma, que era entre el gen FKHR y el FOXO1, el liposarcoma bien diferenciado y el desdiferenciado que tenía amplificación del gen MDM2, el dermatofibrosarcoma protuberans también en casos difíciles tiene una fusión que se estudia por FISH y es entre los genes COL1A1 PDGF-beta. Pero bueno, esto es a manera de información para que lo sepan. Y yo creo que con esto terminamos. Esta es la imagen de un FISH y con esto terminamos. No sé si tengan dudas, preguntas, sugerencias, whatever. Muchísimas gracias. ¿Les queda No, claro? profe, muchas gracias. Yo sé que es muy difícil y es muy extenso, yo lo sé, ¿vale? O sea, que no se agobien porque van a pensar que es mucha información, esto es como para nivel de residencia, pero si lo entienden y si les queda claro y si lo aprenden más, pues mejor, porque ya tienen un terreno grande abonado. Gracias, profe. Bueno, Vale, profe. ok, Gracias. bueno, entonces eso es todo, ¿no? Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, que estén bien, muchachos. Muchas gracias, profe, igualmente. Ok, Gracias, profe. chao.